Queremos transformar, educar para sanar, dar respuestas donde hay miedo y esperanza donde hay silencio, porque detrás de cada consulta hay una historia que merece ser contada. Y detrás de cada historia hay ciencia, hay humanidad y un equipo listo para hablar de lo que realmente importa. Somos médicos, somos comunicadores, somos un nexo entre vos y tu salud. Ciencia que se entiende, salud que te acompaña. Muy buenas noches y bienvenido como un jueves más a tu programa A Tu Salud. Un programa ameno en el que traemos toda la información más actualizada sobre salud. Y sin preámbulos paso a saludar a mi compañero doctor Emilio Arreola, el pediatra del equipo. ¿Qué tal estás, Emilio? Muy buenas noches, Juan. Asimismo, estamos nuevamente en otro programa más de A Tu Salud y mando un gran saludo a nuestros dos amigos, Fede y Andrés, que están nada más y nada menos que en Chicago, actualizándose, poniéndose al día para dar lo mejor a los pacientes. Nos abandonaron, pero esta vez justificado, Emilio, ¿sí? Y ya me dijeron que van a preparar después un pequeño resumen de toda la información que están trayendo sobre todas las enfermedades metabólicas. Ya sabemos que siempre comparten con nosotros lo último en actualidad metabólica. Un gran saludo para el doctor Andrés y también para el doctor Federico. Contame un poquitito, Emilio, ¿quiénes nos presentan? Bien, Juan, estamos justamente presentados por Gadavid, la revolución en nutrición. Y lo mejor es de Kinfa. Y así es. Juan, y además, ¿qué tenemos? Tenemos auspiciantes. ¿Quiénes nos auspician? Agradecemos siempre, Emilio, a todos los que hacen posible este programa. Y tenemos a Clinic Soy, la clínica neonatal y pediátrica, donde cuidamos el vínculo más importante, el amor de la familia. Cetobel, tu vitamina C, de extracto de acerola. Cetobel, la dosis justa, la dosis natural y es de laboratorios EMPA. Metabolic Care, Centro de Estudios Metabólicos de Diabetes y Obesidad. Metabolic Care, excelencia médica en salud metabólica. Para reservas de turnos, podés escribir o llamar al 0973-162-162. Emilio, comentame un poquitito cómo hace la gente para vernos. Pueden vernos en vivo por Flow 17, Tigo Canal 23, IPTV Copaco Canal 28 y también por la web uniontv.com.pi o si no, en YouTube. No hay excusa, Juan, para no vernos. Y un tiempito ahora, Emilio, a toda la gente que nos está viendo, sacar el celular, entrar en el Instagram y seguirnos en @atusalud.paraguay. ¿Y dónde también estamos? Y también estamos en TikTok, nos pueden seguir también en TikTok, no hay excusa, estamos acaparando todas las redes sociales. Nos volvimos tiktokeros dentro de poco. Recuerden que ahí subimos Reels, subimos todo el contenido en las redes sociales y mucha de la información que estás viendo acá y otros tips sobre salud vas a encontrar en nuestras redes sociales, así que es importante siempre seguirnos para mantenerte actualizado. Pero ¿qué pasa, Emilio? Muchos de tus pacientes, me comentaste antes de iniciar el programa que uno de tus pacientitos o la mamá de tus pacientitos te comentó que, doctor, no pude ver el programa. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Así mismo, porque le tomamos examen a los pacientes a ver si vieron o no el programa. Entonces, hay repetición sábado a las 10 de la mañana y también domingo a las 5 de la tarde. ¿Qué mejor que pasar un fin de semana actualizándote en salud? Muy bien, Emilio. ¿Qué tal te trajo la lluvia, Emilio? Porque estamos con un cambio de clima, estamos con el frío, estamos con la lluvia. ¿Qué tal la pasaste? Y en los pediatras estamos con el tema ahora mismo, los resfriados, que después hablaremos en un segmento, pero bastante bien. ¿Y vos, Juan, cómo te trató? Porque tenemos muchas fechas importantes esta semana. Así es, fechas importantes para recordar. Entonces te voy a pedir, por favor, que me ayudes un poquitito con nuestro calendario en salud para saber qué tuvimos para recordar lo importante. Lo importante de la familia, el 15 de junio, que estuvimos el Día del Padre. ¿Qué tal pasaste con tu papá, Juan? Bien, cumpliendo la promesa, me fui, cocinamos, comimos un asado, compartimos con la familia. Gracias a Dios, súper bien. Espero que ustedes que nos están viendo hayan pasado súper bien en familia, que es lo más importante. ¿Y vos, Emilio, qué tal con tu papi? Súper bien con papá, también disfrutando de un asado, compartiendo con la familia, que es lo más importante. Y hablando de estos dos chicos que se fueron de viaje, que siempre se están actualizando, el 15 del 6 no solo fue el Día del Padre, también fue el Día Nacional del Médico Endocrinólogo. Se celebra el 15 de junio. Esta fecha fue establecida por ley para conmemorar la fundación de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo.
Le queremos dar un saludo a nuestro colega endocrino, recordando que la doctora Valinotti vino al primer programa en octubre del año pasado. Arrancamos el problema fuerte con la doctora Valinotti. ¿Sí? Desde adentro de la parte endocrina, y también hace poco, recientemente, la presidenta, nada más y nada menos, estuvo con nosotros, la doctora Fabiola Romero. Imagínate el lujo y el privilegio de tener invitados de lujo al programa para nuestra gente. Y Juan, mandaste regalo el 17 porque el 17 fue el día del instrumentador quirúrgico, así que... Es. Estamos viendo en pantalla una pequeña placa, así es, 17 de junio, Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico. Un gran saludo a este tan importante elemento del equipo quirúrgico, porque eso somos un equipo, no hay alguien que tenga más o menos importancia. El instrumentador quirúrgico es una pieza clave. Un gran saludo para todos los instrumentadores del Hospital Nacional, de mi equipo puntualmente, del Centro Paraguayo de Cirugía. Un gran abrazo y saludo para ellos. Estuvimos celebrando y llegaron los regalitos, Emilio, no te preocupes por eso. Bueno, muy bien, Juan. ¿Qué tenemos ahora, Emilio? Llegamos a un segmento, un lugar clave en nuestro programa, que son los segmentos. Sí. Y si bien nos abandonó, nos prometió que Directo de Chicago iba a preparar un material para compartir con todos ustedes que nos están viendo. Entonces le voy a pedir a producción que me ayude, por favor, con el material que nos trajo el doctor Andrés Jiménez. Bueno, yo voy a hablar acerca de la cerveza. Lo que nadie te cuenta acerca de esta bebida muy famosa, es una de las bebidas más famosas, bebidas alcohólicas más consumidas en todo el mundo. Pero realmente es la más subestimada en cuanto a lo que representa, sobre todo en la salud, pero particularmente la parte metabólica. ¿Conocen la famosa palabra panza cervecera? Esto es lo que hace que la cerveza pueda aumentar la grasa abdominal, y esto se conoce como la famosa panza cervecera, ¿verdad? Esto puede alterar realmente la sensibilidad a la insulina, produciendo lo que se llama como resistencia a la acción de la insulina, y esto lleva posteriormente a una prediabetes. También, lo que siempre hablo en cada programa, voy manifestando esta entidad que se llama hígado graso o estatosis hepática, pero esta sí es estatosis hepática alcohólica. También el alcohol tiene un efecto a nivel de los triglicéridos. También en otros programas anteriores, hablamos de que los triglicéridos es cuando se acumula carbohidratos en forma de grasa dentro del hígado, y esto también puede circular en la sangre en forma de una grasa específica llamada triglicéridos. Los triglicéridos tienen mucho que ver con el hígado graso, tienen mucho que ver con el infarto, y tienen por sobre todo una alta asociación con la pancreatitis. Entonces los triglicéridos también representan un impacto negativo a consecuencia del consumo excesivo de alcohol. Puede producir también lo que se llama una pancreatitis de causa alcohólica, que es relativamente grave. Esto se da en personas que consumen mucho alcohol, y esta pancreatitis podría ser grave. Esto es de manejo de los cirujanos. El doctor Juan Barbosa también tiene mucha expertise en el tratamiento de la pancreatitis. Entonces esto podría ser inclusive mortal. Las mujeres que consumen cerveza también tienen un impacto en un equilibrio hormonal, produciendo un desequilibrio, ¿verdad? Aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, del endometrio, ¿verdad? Cuando realmente se consume de forma excesiva la cebada, o sea que el alcohol, principalmente el alcohol que está presente en la cerveza. Algunos estudios publicados, estudios poblacionales, muestran que si una persona consume mucha cerveza, o sea, tiene el consumo excesivo y frecuente de cerveza, incluso en cantidades relativamente no tan en demasía, sino en cantidades moderadas, está vinculado, por ejemplo, a la diabetes mellitus tipo 2, que yo suelo ver mucho de esto, a la hipertensión arterial, ya dije, trastorno del colesterol, triglicéridos,
¿verdad? Y lo que se conoce también como síndrome metabólico. Estas son las consecuencias más temidas del alcohol y también produciendo un daño a nivel hepático. Recordando la famosa enfermedad cirrosis hepática, muy famosa, muy conocida esta enfermedad, que se da a consecuencia del alcoholismo, o sea, del hábito y el consumo excesivo de alcohol. Morir la cerveza sin alcohol también es otra entidad. Me dicen, doctor, yo consumo cerveza sin alcohol. Y bueno, entonces, ¿cómo manejo esta situación, verdad? Bueno, muchas veces realmente el consumo de excesivo también de cerveza sin alcohol tiene mucha presencia de carbohidratos. Hay muchos carbohidratos dentro de las cervezas sin alcohol porque tienen también azúcares añadidos. Si bien no tiene etanol, que es el alcohol, también esta cerveza sin alcohol puede dañar la microbiota intestinal. También en otros programas ya habíamos hablado acerca de la microbiota intestinal, que es la bacteria buena presente en el intestino que produce enzimas que ayudan a la digestión de ciertas sustancias. Entonces, el consumo de esta cerveza sin alcohol también puede generar lo que se llama una falsa sensación de permiso libre, ¿verdad? O sea que, doctor, mira, yo estoy tomando cerveza sin alcohol los fines de semana, inclusive entre semanas. Entonces, bueno, esto realmente es entre comillas, una farsa, ¿verdad? Bueno, para ir terminando un poco, hablando de la cerveza, el impacto negativo que tiene esta. Entonces no se trata de demonizar un poco o de satanizar al alcohol, ¿verdad? Pero sí es una bebida que genera un hábito, que produce un daño, pero por sobre todo se trata de informar y de poder elegir bien, seleccionar y consumir con mucha conciencia y con mucha disciplina. Espectacular la información que nos traía el doctor Andrés, desmitificando ciertos detalles sobre la cerveza. No solamente un concepto estético, ahora estamos viendo todo el daño que puede acarrear y no solamente en lo que es el aumento de peso o lo que es la obesidad, sino todo el conjunto de enfermedades metabólicas que esto puede llegar a ocasionarnos, ¿sí? La verdad que agradecemos al doctor el importante aporte que está haciendo y recordarles de vuelta que toda esta información van a poder encontrarlas en nuestras redes sociales en @atusalud. Y Emilio, comentame un poquitito, ¿nos trajiste algo también para compartir con nosotros? Así mismo, Juan, tenemos en cuenta estas temperaturas bajas, comienza a aparecer el famoso resfriado común, la tosecita, pero también vienen las preguntas de: doctor, ¿y si le doy un antibiótico para prevenir el resfriado o le doy para tratar el resfriado? Para adelantarte, ya te digo, el resfriado común, la tos, no se trata ni se previene con antibiótico. Ahora, ¿qué es el resfriado común? El resfriado común lo entendemos cuando hay una infección de la vía aérea superior. Entiéndase la gargantita, entiéndase también las narices, la vía respiratoria. Esto genera una irritación local. Esa irritación puede generar dolor, por eso duele la garganta, puede producir secreciones, por eso hay moco, hay secreción nasal, y como mecanismo de defensa del cuerpo comienza a toser. Entonces llama la atención, pero normalmente son por agentes de origen viral. Los antibióticos son para las bacterias, que es otro tipo de microorganismo. Los virus son autolimitados, ¿qué quieren decir? Ingresa al organismo, se replica y puede durar entre 1 a 2 semanas y después desaparece. En esos casos, los médicos pediatras recomendamos un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir eso? Para el dolor, para la fiebre, se le dan medicaciones específicas y dado justamente por un pediatra cabecera a modo de evitar medicaciones erróneas. ¿Qué pasa si le doy antibiótico? Y bueno, nosotros tenemos bacterias normales en nuestro cuerpo, en la piel, en la nariz, en la boca, en el intestino, y si damos un antibiótico de forma irresponsable, puede ocurrir 2 cosas. Primero, que esa flora bacteriana normal de la piel o del intestino se puede alterar. Al alterarse podemos tener síntomas como diarrea, distensión de la panza, estreñimiento o sarpullidos en la piel. Y lo que es peor, generar resistencia justamente a los antibióticos, que es lo que queremos evitar. Ahora, los niños de por sí
tienden a resfriarse. ¿Cuánto es normal que se resfríe al año? Y entre 6 a 8 veces. ¿Y por qué ocurre esto? Por dos fenómenos. El niño está adquiriendo primero una inmunidad. Y segundo, el niño es un niño. ¿Qué quiere decir? Juega, toca cosas, lleva la mano a la boca, se abraza con otro compañerito, entonces tiende más justamente a infectarse y generar estas infecciones virales. Entonces, mamá y papá, el resfriado común se trata de forma sintomática y no con antibióticos. ¿Cuándo se usa antibióticos? Cuando hay infecciones más graves, como dijimos, como bacterias, como puede ser de la vía respiratoria baja, entiéndase, una neumonía que sí requiere de esta manera justamente un tratamiento antibiótico, pero para eso es necesario consultar con el pediatra de cabecera. Eso es lo que quería compartir hoy, Juan, aprovechando esta época de frío. Emilio, entonces tenemos que empezar a sacar ese mal hábito, porque siempre pasa que llevan al chico a la consulta y me sobró un par de antibióticos de la consulta anterior, entonces confundir esos síntomas, pensar que son los mismos, y ese tratamiento que funcionó una vez bien no necesariamente es el mismo. Entonces la recomendación es llevar a la consulta y poder identificar si es o no necesario el antibiótico en la consulta. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. De vuelta, todos estos aportes van a encontrarlos siempre en nuestras redes sociales. No sé si te comenté, Emilio, que hace un par de semanas habíamos traído a un colega del extranjero, el doctor Ezequiel Palmisano, y realizamos el primer curso de pared abdominal en un entorno privado, ¿sí? Y esto fue dirigido a otros profesionales cirujanos. Quiero compartir con ustedes un pedacito de la entrevista que le realicé al doctor Ezequiel Palmisano en la entrevista que tuvimos en el curso. Entonces le voy a pedir a la producción, por favor, si puede compartirnos el material. Para eso y para demostrarlos tengo a un invitado realmente de lujo, un exponente de lo que es la pared abdominal de toda Latinoamérica, el doctor Ezequiel Palmisano. Ezequiel, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal estás? Bueno, Juan, no, el placer es mío, el gusto es mío. Para mí es un gran honor estar hoy con vos aquí presente. Ezequiel, hoy quiero hablar y quiero que le expliques un poquitito a la gente sobre un tema que suele ser a veces controversial. Pasa mucho con las mujeres que se embarazan y es la diástasis abdominal. A veces la gente confunde un poco lo que es una hernia, lo que es una diástasis. Si podías explicarle a la gente con palabras simples qué es la diástasis abdominal. Bueno, la diástasis, para que lo entienda la gente, los que nos están mirando en la pantalla, no es una hernia. Digamos, la diástasis es la separación entre los músculos rectos, que son los músculos de la parte anterior del abdomen, que a diferencia de la hernia, nosotros tenemos un defecto, un orificio en la pared abdominal por el que va a salir contenido visceral o graso del abdomen a través del mismo y que tiene un comportamiento totalmente distinto en cuanto a sintomatología y en los tipos de tratamiento. Pero entonces es como un abultamiento que tenemos entonces en la panza, pero ¿es peligrosa? ¿Produce algún síntoma o es algo netamente estético? No. Primero, la diástasis, desde un tiempo a la fecha que la hemos venido estudiando, hemos podido entender de alguna manera que hace cambios a la postura, cambios al funcionamiento de la musculatura de la pared abdominal, específicamente el complejo abdominolumbo-pélvico-perineal, y trae sintomatología mucho más allá de lo que durante mucho tiempo creímos que era una cuestión solamente cosmética. ¿Te está mirando esa mamá que tuvo su hijo o te está mirando alguna mujer en la casa? ¿Cómo se da cuenta de que tiene una diástasis? ¿Tiene que consultar necesariamente con alguien o cómo podemos guiarnos para tratar de entender cómo tenemos una diástasis? Bueno, la manera más simple es mirarse al espejo o acostarse, ver que hay un abultamiento de toda la línea media o bien que se hunde la línea media. Muy frecuentemente está asociada a una pequeña hernia umbilical o pueden ser hernias que están por encima del ombligo, que son las más frecuentes. Y lo más importante es que a veces no es tan evidente, pero la mujer hace mucho ejercicio físico y se mira al espejo y parece como que tiene una pancita de embarazo permanente de 5 a 6 meses. Yo lo que aconsejo es que si ustedes identifican esta situación,
existen especialistas que se dedican a la cirugía de las hernias, a la cirugía de la pared abdominal, donde ellos van a hacer una exploración, primero un examen físico y después un examen ecográfico, y en base a ello van a hacer un diagnóstico correcto de este padecimiento. ¿Tiene una solución o ya nos resignamos a esa pancita? No, no hay que resignarse. Tenemos un tratamiento que puede ser no quirúrgico, tenemos un tratamiento mediante una corrección quirúrgica por una técnica mínimamente invasiva. Durante muchos años los cirujanos plásticos fueron los que se dedicaron a tratarlas a través de una cicatriz que abarcaba entre 28 y 30 centímetros. Hoy los cirujanos dedicados a las hernias pueden operarlas con pequeñas incisiones a través de un método que se llama laparoscopía. Bueno, eso fue un poco de lo que vivimos con el doctor Ezequiel Palmisano de Rosario, Argentina. Agradecemos de vuelta la nota que hizo con nosotros y toda esta información voy a compartirla de vuelta con ustedes. Tuvimos todo un programa dedicado a las hernias hace muy poco, pero siempre vamos a tratar de actualizar esta información para vos. Coméntame, Emilio, un poquitito, ya ir adelantando el tema que vamos a tratar hoy. Bien, Juan, tenemos un invitado de lujo que próximamente estará hablando de un tema importante que es adicción en adolescencia. Claves para detectar y actuar a tiempo. Además, quiero recordarles, como ustedes saben, en las consultas vemos cómo la nutrición es clave para una buena calidad de vida. Les presentamos a Gavit, una marca que ofrece suplementos nutricionales innovadores y de alta calidad, diseñados para complementar una dieta equilibrada y mejorar el bienestar general de las personas. Así que, por ejemplo, les presento a Gadavit Nutrition 18, que con 18 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado es ideal para mantener la fuerza y energía, especialmente en adultos mayores o en recuperación. Gadavit Nutrition es muy fácil de tomar y de rápida absorción. Y para quienes sufren de tránsito lento o estreñimiento, Gadavit Fibra Líquida te ofrece 15 gramos de fibra soluble y prebióticos en un formato listo para tomar sin complicaciones ni dolores abdominales como con los laxantes. Entonces, ya saben, Gadavit trae soluciones prácticas y efectivas para cuidar tu salud y bienestar con productos de alta calidad y fórmulas innovadoras. No olvides consultar a tu médico sobre Gadavit, distribuido por Kinfa, porque lo mejor es de Kinfa. En el corazón del cuidado infantil nace un espacio pensado para el bienestar de tus hijos. En nuestra clínica acompañamos cada etapa con calidez y excelencia profesional, estimulación temprana para potenciar su desarrollo desde los primeros meses y consultas pediátricas personalizadas para crecer sanos y felices. Ecografía pediátrica y neonatal con tecnología de última generación, porque tu tranquilidad también es nuestra. Clinic Zoid, donde comienza una infancia saludable. 0971-816-333. ¿Sabías que la acerola es una de las fuentes naturales más ricas en vitamina C? Por eso, Cetoven es tu nueva vitamina C de extracto de acerola. Cetoven es antioxidante. Cetoven estimula el sistema inmunológico. Cetoven ayuda a la absorción del hierro. Cetoven sana heridas, repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. Ahora ya sabes, Cetoven, la dosis justa, la dosis natural. Cetoven es un producto EMPA. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973-162-162.
Muy buenas noches, estamos nuevamente en A Tu Salud. Vamos a pasar dentro de poco al segmento principal de la entrevista. Recordarnos, pueden seguirnos en Instagram en @atusaludparaguay. Con ustedes ya está el doctor Barbosa con un invitado de lujo que nos estará trayendo información acerca de adicciones en la adolescencia, claves para detectar y actuar a tiempo. Contigo, Juan. Muchas gracias, Emilio. Ya estamos en el eje central de nuestro programa. Asimismo, tenemos un invitado realmente de lujo, un honor tenerlo conmigo, doctor Daniel Cantero. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, agradecido a ustedes por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Quiero comentarle un poquitito antes a la señora, al señor que nos está viendo, que hoy vamos a tratar un tema que muchas veces cuesta hablarlo, que a veces cuesta conversarlo en la familia, pero es más que necesario hacerlo. Las adicciones en una etapa tan sensible como es la adolescencia no tiene implicancias solamente en el adolescente en sí, sino implicancias en la familia, implicancias en la comunidad. Por eso tenemos al doctor Daniel Cantero hoy, que va a tratar de hablarnos de todo. Por qué se produce, cómo vamos a manejar este tipo de situaciones. Entonces quiero que por favor estén prendidos hoy y vamos a tratar de ir resolviendo y respondiendo todas sus dudas. Quiero comentarles un poquitito sobre el doctor Cantero. Él es el actual director general del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, más conocido como CENTRA, del Ministerio de Salud. El doctor Cantero es médico especialista en psiquiatría con énfasis en el tratamiento de adicciones. También es especializado en medicina legal y en ciencias forenses. Realmente un honor tenerte, doctor, esta noche con nosotros. Y bueno, ya entremos en el tema, doctor. Y tenemos un pequeño problemito acá con la terminología, ¿sí? Realmente adicciones, ¿hasta dónde va? No siempre sabemos realmente de lo que estamos hablando. Si en esta etapa tan sensible muchas veces alguno de los chicos puede llegar a probar alguna sustancia, ¿eso es realmente una adicción? ¿Es algo esporádico? Entonces, si podés aclararnos esa duda. Antes que nada, hablar de las adicciones es hablar de un grupo de enfermedades que se encuadran dentro de los trastornos mentales. El trastorno por uso de sustancias, que es cuando ya una persona ha desarrollado un problema derivado del consumo problemático de una sustancia, sea alcohol, nicotina y las otras drogas, o inclusive lo que actualmente conocemos ya como las otras conductas adictivas. En la adolescencia, que es un poco la etapa de la cual hoy vamos a hablar un poco más, estamos ante la situación de que el adolescente, el joven, justamente en esta etapa del desarrollo, adolece de ciertas cuestiones que va a ir aprendiendo, el ir formando su carácter, ir formando su personalidad, ir conociendo el mundo como es y cómo va a enfrentarlo una vez que llegue a la vida adulta. Entonces, dentro de estas edades de la adolescencia, generalmente experimentamos, todos fuimos adolescentes, todos fuimos curiosos, todos quisimos aprender a cómo es la vida, cómo es el estar en contacto con otras personas, cómo es el relacionarnos con nuestros semejantes, establecer amistades, establecer relaciones. Y dentro de esto, el tema del consumo de sustancias. Generalmente, y va variando un poco en el tiempo, esta cuestión relacionada al consumo experimental, que es un poco lo que habitualmente se ve dentro de la adolescencia, el hecho de saber qué efecto produce en la persona, por ejemplo, el consumir un cigarrillo, el tomar una bebida alcohólica, que generalmente son las formas iniciales de contacto con el consumo de sustancias, que en esta sociedad actual en donde estamos ante una situación de una variación de lo que anteriormente conocíamos como los valores, en donde el hacer bien las cosas de repente está mal, el hacer mal las cosas de repente está bien, el cómo la familia, que debería ser el núcleo principal, el núcleo de contención de los jóvenes, ha variado mucho, porque anteriormente teníamos este núcleo de la familia como el padre que salía a trabajar, la madre que se quedaba a criar a los hijos, a enseñar las buenas costumbres, las buenas conductas, los valores, y en la escuela donde aprendía, la escuela, el colegio donde aprendía a conocer algunas otras cuestiones y a relacionarse con los demás, con sus pares. Entonces, con la sociedad actual muy acelerada,
en donde papá y mamá tienen que salir a trabajar, en donde el tiempo de permanencia del adolescente con los padres es menor de lo que era anteriormente. Entonces tenemos esta situación en donde los jóvenes recurren a las redes sociales, a el internet, donde van a buscar las informaciones que ellos quieren saber, que quieren aprender. Entonces ahí está un poco el peligro de que la información equivocada pueda llevarlos a que el consumo experimental, por ejemplo, de alcohol o cigarrillo pueda después desencadenar en el consumo o generar el consumo de otras sustancias como sea, por ejemplo, qué importante, doctor, la lo marihuana, que nos cocaína, estás comentando. Entonces no solamente estamos hablando de sustancias ilegales o drogas ilegales entre comillas, ¿verdad? Estamos hablando que las sustancias que estamos dentro de las categorías de las drogas ilícitas, pero también entrarían dentro de las probables causas de adicciones también el alcohol, el cigarrillo, así como otras drogas. Así mismo es. De hecho, en los últimos estudios que se han realizado a nivel de escolares, que es el lugar donde sí podemos hacer intervenciones más precisas, hemos visto en los últimos años una disminución en la edad de inicio de consumo de cualquier tipo de sustancia, un promedio de 12 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros chicos cada vez están empezando a consumir sustancias cada vez más jóvenes a temprana edad, y en este caso el alcohol generalmente es la primera droga, la primera sustancia que se empieza a consumir. Algo interesante que vimos en los últimos 10 años es de que el consumo de cigarrillo ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Por justamente las campañas de que el cigarrillo produce cáncer, el cigarrillo puede matar, toda esta campaña publicitaria que ha hecho de que el adolescente tenga miedo del cigarrillo, pero no tenga miedo, por ejemplo, de la marihuana, en donde hemos visto un cambio en esta percepción de riesgo. Entonces, ahí te voy a interrumpir, doctor, sí, porque hace poquito tuvimos otro programa donde también hablábamos sobre los vapeadores. Entonces te quiero preguntar si también podríamos citar los vapeadores. Si bien el consumo de cigarrillo disminuyó, es algo que la gente lo ve en la calle día a día, aumentó bastante. ¿Podríamos hablar también que los vapeadores podrían entrar en la categoría de algo que pueda llevarnos a algunas adicciones? Claro, por supuesto. Los vapeadores son cigarrillos electrónicos. ¿Qué quiere decir? La nicotina se consume o ingresa al organismo de una forma diferente al cigarrillo, porque el cigarrillo lo que hace es producir un calor que evapora la nicotina e ingresa esta al sistema respiratorio. Y con los vapeadores, ¿qué ocurre? Es mucho más fácil y mucho más rápido que ocurra esta reacción para que el humo, donde va la nicotina, llegue al pulmón y de ahí pase más rápidamente al sistema nervioso central. Y es algo preocupante porque el joven o la gente en general tiene el preconcepto de que es mejor vapear que fumar, y es al contrario. Justamente la forma química de que pueda ingresar la nicotina es mucha más rápida y mucha más efectiva para su acción. Entonces, algo que vemos con mucha preocupación. Y además el Paraguay es uno de los pocos países en donde está permitida aún la importación de vapeadores y la venta es libre. Inclusive hay locales para comprar vapeadores, locales donde se reúnen para vapear. Inclusive hace poco hubo un congreso latinoamericano de vapeadores. Entonces, ¿Qué tema tan importante, doctor? Y no solamente en las tiendas, ahora demasiada facilidad. Esto por las redes sociales se consigue justamente la adquisición de este tipo de dispositivos. Pero, doctor, si bien estamos tocando un tema de adicciones que es realmente lindo ver la emoción y el énfasis que le pones en este tema, quiero centrarme en la etapa particular de la vida del que vamos a hablar hoy, que es la adolescencia. ¿Qué hace que esta época sea tan susceptible a las adicciones, puntualmente en este grupo etario? Y justamente es esta etapa de adolescencia en donde se experimenta, y también algo relacionado a nuestra área de la salud mental. El sistema nervioso central, o sea, el cerebro, aún no se desarrolla completamente. Entonces, por eso el contacto con cualquier sustancia psicoactiva, ¿qué es la sustancia psicoactiva? Aquella que va directamente al sistema nervioso central y va a producir un efecto deseado o indeseado. Va a producir un cambio en la conducta, un cambio en el estado de ánimo, un cambio en el estado de conciencia. Puede dejarle a la persona más tranquila, más acelerada, de acuerdo a lo que él está buscando en ese momento con esta sustancia. Y como decía, el sistema nervioso central en esta etapa de adolescencia aún no se ha desarrollado completamente. Entonces,
¿Qué es el problema ahí? De que puedan empezar a aparecer justamente problemas relacionados directamente al consumo de cualquier sustancia psicoactiva, o aquellas personas que tenían alguna predisposición a desarrollar enfermedades mentales ir apareciendo mucho más rápidamente y ir cambiando la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, a modo de descripción, la esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave, crónica, que generalmente aparecía en edades promedio de entre 15 y 20 o 25 años de edad, con el consumo de sustancias y particularmente muy relacionado con el cannabis, se ha visto que han aparecido en edades cada vez más tempranas y con una peor evolución, un peor desarrollo de la enfermedad, mayor resistencia al tratamiento y una peor evolución en el tiempo, quedando la persona con mayores defectos, que es lo que llamamos habitualmente con mayores síntomas residuales. Por eso en la etapa de adolescencia es muy importante justamente encarar y enfocar en este tema de las adicciones, pero no solamente en la adolescencia, tenemos que hablar ya con los chicos, porque ellos ya van aprendiendo, ya van teniendo contacto con las redes sociales, con el internet, en donde la información equivocada puede llevar a consecuencias muy graves a corto, mediano y largo plazo en el tema de las adicciones. Qué importante, doctor, y estoy más que seguro que al final del programa nuestro pediatra ya te tiene preparado un par de preguntitas en cuanto a eso. Pero esta etapa, doctor, es una etapa de muchos cambios normales, que la adolescencia lleva a cambios de conductas, un comportamiento que normalmente muchos de los padres pueden considerar, no, está en la adolescencia nada más, lo deja pasar. ¿Cómo nosotros diferenciamos o cuáles serían los signos de alarma para decir, no, esto ya no es parte de lo que sería la adolescencia normal? Tenemos que parar un poquitito la oreja y decir, bueno, acá tenemos que prestar un poco más de atención. Por eso, como explicaba, en nuestra sociedad actual tenemos que tratar de entender a qué llamamos cambios normales en la adolescencia, porque anteriormente veíamos los cambios conductuales, el retraimiento, el estar un poco aislado de los demás, eran cambios considerados normales, como vos le decías, pero que actualmente tenemos que ir viendo, tratando de detectar cuáles son aquellas conductas, aquellos comportamientos en el adolescente que dentro de su habitualidad ya empiezan a variar. Por ejemplo, pueden haber cambios referidos al rendimiento académico, cambios referidos a cómo se interrelaciona con las demás personas, principalmente dentro del entorno familiar, porque es en el lugar donde podemos detectar mejor estos cambios, porque una vez que están fuera de la casa, donde están en la escuela, donde están en otros grupos comunitarios, es muy difícil detectar esto, pero en la casa, principalmente aquellos que pasan más tiempo con ellos. Por eso es muy difícil hablar del papá o la mamá, porque como les decía anteriormente, en esta sociedad actual están mucho más tiempo afuera de lo que anteriormente estaban. Entonces, tal vez los tíos, los primos, incluso los propios hermanos o hermanas de alguna persona que empieza en el consumo pueden detectar estos cambios. Y generalmente son, como les decía, cambios en la rutinariedad, en lo habitual que realiza el adolescente. Entonces, de repente pasa más tiempo encerrado de lo habitual, sale más tiempo de lo habitual, por ejemplo. O sea, cuestiones que de repente son difíciles de valorar, pero que tienen que ver mucho más con la conducta normal y habitual de la persona. Generalmente estos cambios de conducta que se traducen en mayores reacciones temperamentales, inclusive puede llegar hacia la agresividad. Generalmente se empieza con la agresividad verbal y luego eventualmente pudiera desencadenar inclusive una agresividad física. Actualmente, como vemos, esta sociedad muy violenta, como decía justamente el ministro de Educación y Ciencia en estos días, que hace de que el adolescente quiera copiar también ese tipo de conductas. Entonces, de repente tiene mucho que ver el consumo de una sustancia que lo facilite o lo favorezca a tener o desarrollar ese tipo de conductas. Entonces, por eso esos signos de alerta son mucho más particulares de lo que habitualmente hablábamos del cambio de conducta del adolescente, que se retrae más de lo que habitualmente se retrae, que tiene un rendimiento escolar o académico mucho menor a lo habitual. Por eso es importante hablar con los chicos, hablar con los jóvenes, conocerlos y entender exactamente qué es lo que ellos están tratando de pensar o tratando de descubrir con todo lo que está ahora muy a disposición respecto a las informaciones en todos los ámbitos
y particularmente en el ámbito del consumo de sustancias. Doctor, quiero recalcar algo que dijiste recién. Si bien la familia o el estereotipo de la familia fue cambiando por una cuestión de que los tiempos avanzaron, el papá, mamá sale a trabajar mucho, pero me quedo con el concepto de que la familia es uno de los pilares fundamentales para tratar de evitar justamente las adicciones. No solamente mamá o papá, sino la persona con la que más esté en contacto el chico. ¿Es así o lo entendí mal? Así mismo es la persona o las personas que estén más tiempo, porque como justamente estábamos hablando fuera de cámara, el chico, el adolescente pasa habitualmente un promedio de 4 horas por día de lunes a viernes en el colegio y todo el tiempo restante está ya sea en la casa generalmente o dentro de un núcleo donde pueda ser contenido, y en ese núcleo siempre hay personas que tienen que estar observando y tienen que acompañar al adolescente, como decía, no necesariamente el papá o la mamá, o alguien que siempre esté allí y que pueda orientarle correctamente y adecuadamente y que pueda de repente detectar si hay algún cambio, como decía, en la normalidad de la convivencia diaria, para explorar y levantar la oreja y ver si ese cambio que está teniendo puede ser relacionado al consumo de cualquier sustancia psicoactiva. No solamente estamos hablando de alcohol y cigarrillo, que es lo más común y fácil de acceder, estamos hablando ya de adolescentes que consumen cannabis regularmente, adolescentes que consumen benzodiazepinas, las pastillas tranquilizantes en forma habitual, las anfetaminas como por ejemplo el metilfenidato, que lo utilizan para tratar de tener mayor atención a la hora de estudiar. Entonces son cuestiones que no solamente tenemos que ver y ceñirnos a las drogas, llamémosle legalizadas, sino también a las drogas ilegales. Doctor, antes de pasar, me veo obligado a hacerte una de las preguntas, yo creo que para las personas que nos está viendo, un poquitito más difícil. Uno sospecha que algo raro pasa, ¿sí? ¿Cómo hablar con el chico sin que se sienta espiado, sin que se sienta atacado? Porque muchas veces uno, tratando de ayudar, siente que empeora la situación. ¿Qué consejo le da a los padres o al cuidador o al abuelo que está con el chico cuando él ve algún signo de alarma, y cómo empezar a entablar esa conversación? Siempre es importante hablar franca y directamente. El tratar de ser muy intrusivo o de repente ser muy agresivo en conversar con los adolescentes, de atacarlos, de culparlos, de querer echarle cierta carga emocional, afectiva, más allá de la que la persona pueda manejar, es contraproducente. Por eso el conversar bien, el hablar directa y francamente con la persona, y entender de que en esta etapa de la adolescencia, hasta si se quiere, es normal de repente tener algún consumo experimental de cualquiera de estas sustancias que les decía. El alcohol está a la libre venta en cualquier lugar, el cigarrillo también. Entonces, explicar bien cuáles son los efectos del consumo de esta sustancia en esta etapa principalmente, y eventualmente, si la sospecha va por aquellas drogas, llamémosle ilegales, cannabis, cocaína, benzodiazepinas, tratar de entender que estas van a producir tal vez efectos más graves en un corto plazo. Entonces, como decía, hablar francamente, directamente, sin tratar de echarle la culpa o de asumir culpas también en este sentido, y de que la mejor forma de abordar esto es cuanto más información y mucha mejor información es mejor, tanto para los padres, para los chicos y para la sociedad en general. Por eso es muy importante el informarnos correcta y adecuadamente sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo, no solamente sobre la salud propiamente, sino sobre la salud mental y sobre otras cuestiones relacionadas al consumo de sustancias. Muchas gracias, doctor. Qué importante lo que nos estás contando ahora mismo. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tratar de evitar juzgarlo y que se sienta más que nada contenido en ese ambiente. Ahora, me citaste, doctor, que tomarse una cerveza o tratar de probar un cigarrillo por primera vez no necesariamente implica una adicción, sino puede llegar a interpretarse como propio de la etapa. Pero, puntualmente en tu área, ¿cuándo cruzamos la línea? ¿Cuándo decimos, no, ya no es solamente algo de la etapa? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de que estamos frente a una adicción?
Generalmente las adicciones se ven a nivel del ámbito de la salud cuando esta produce la denominada dependencia. ¿Qué es la dependencia? Cuando la persona adquiere una tolerancia o puede desarrollar un síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir eso? La tolerancia, cuando anteriormente consumía cierta cantidad de una sustancia y que para experimentar o para que le produzca un efecto y que actualmente requiere mayores cantidades para producir el mismo efecto anterior. O la abstinencia, que es cuando la persona deja de consumir una sustancia y empieza a sentir un malestar. Es lo que habitualmente conocemos como que el cuerpo le está pidiendo otra vez consumir una sustancia. Es ahí en donde ya hablamos de un trastorno por uso de sustancias y es donde tenemos que hacer ya una intervención más directiva, ya sea a través de una psicoterapia, a través de un abordaje multidisciplinario, a través del apoyo de grupos de ayuda mutua o grupos de autoayuda, o en los casos que así ya lo ameriten, el tratamiento médico con medicaciones para tratar de controlar justamente los síntomas de abstinencia y los síntomas de tolerancia en una persona para que pueda disminuir todos estos malestares y tener una mejor calidad de vida, porque justamente algo que vemos habitualmente con las adicciones de cualquier tipo de sustancia es el deterioro de la calidad de vida del sujeto, de su entorno primario, de la comunidad, y al final vemos que toda la sociedad se encuentra afectada por cualquier tipo de adicción. Muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, un hijo, una hija es el mayor tesoro que pueden tener los padres o los abuelos, y es difícil aceptar o querer decir mi hijo tiene un problema de las adicciones, incluso tiene una connotación social de qué van a decir los vecinos, qué van a decir los amiguitos. Pero cuando nosotros tenemos que recurrir a alguien, cuando tenemos que buscar ayuda, ¿tenemos en Paraguay un lugar a donde nos pueden guiar, donde nos pueden orientar? Actualmente estamos trabajando con el Plan de Acción contra el Abuso de Drogas SUMAR justamente en esta etapa de llegar más a la comunidad. Vimos que es importante que las personas que tienen algún trastorno por uso de sustancias o tienen familiares con algún tipo de adicciones puedan llegar más fácilmente a los lugares de atención. Y en ese sentido, el trabajo que se hace a nivel de las comunidades, en los clubes, en los grupos comunitarios, en las escuelas, en las iglesias, es tratar de apoyarles y acompañarles justamente para que aquellos casos que así lo ameriten puedan llegar, ya sea la unidad de salud de la familia, que es el primer lugar de atención que tiene el Ministerio de Salud Pública, en donde se ha hecho capacitaciones a aquellos profesionales no especializados en las adicciones para tratar de hacer estos primeros abordajes, las primeras intervenciones en aquellos casos que ameriten un tratamiento más específico. Las unidades de salud mental descentralizadas o directamente, en el caso que lo amerite, el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que se encuentra sobre la calle Venezuela, es el lugar que tiene el Ministerio de Salud a nivel público, sin costo alguno para los pacientes, para que puedan acudir a una evaluación de admisión en donde se ve la severidad del caso de acuerdo a la evaluación y de la indicación de un tratamiento ambulatorio con psicólogos, con clínicos, con nutricionistas, con odontólogos. Si hace falta un tratamiento medicamentoso con los especialistas en psiquiatría, inclusive ofrecemos la internación para desintoxicación programada en aquellos casos en que la persona está decidida a dejar de consumir una sustancia, pero en su entorno es incapaz de poder llevarlo adelante por justamente esta incapacidad de poder evitar el consumo o por las tentaciones que hay a su alrededor. Entonces, generalmente lo internamos para este periodo de desintoxicación y que luego continúe su tratamiento ambulatorio, ya sea en el centro de adicciones o en las unidades centralizadas, que justamente la idea, como decía, es de acercarnos más a la comunidad de las personas. Muchas gracias, doctor. Estamos justamente, agradecemos a producción, el número de teléfono para consultas y agendamientos, el 0974-269-633, y recordar a todas las personas que esto es completamente gratuito. Es gratuito, estamos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, y algo importante de destacar es de que aquellas personas que quieran ir por primera vez, que no hayan ido todavía al centro de adicciones, no hace falta que consulten a este número telefónico, pueden acudir directamente
al área de admisión y ahí ya van a ser orientados por los psicólogos que tenemos durante todos estos horarios para poder explicarles mejor cómo viene la mano, cuál es la problemática que está teniendo la persona que acude y cuál es la mejor opción de tratamiento o de abordaje multidisciplinario, porque una cosa importante de destacar es de que no todas las adicciones requieren un tratamiento médico, no todas las personas con adicciones necesitan internarse y no todas tampoco llegan hasta el centro de adicciones porque el consumo que experimentan no lo lleva a un estado de dependencia o no lo lleva a presentar algún problema, ya sea en su salud, en sus relaciones interpersonales, en sus actividades diarias. Entonces es importante destacar esto y que, como les decía, pueden acudir al centro de adicciones para una mejor orientación. Espectacular, doctor, muchísimas gracias por toda la información. Y hay un concepto que muchas veces lo escuchamos en la tele, lo vemos muchas veces en algunas de las películas, que son las recaídas, ¿sí? ¿En qué momento o cómo manejar esas situaciones de recaídas en el tratamiento? Como explicaste bien, los tratamientos son multidisciplinarios y no necesariamente lineales, no hay una receta mágica, sino que se ve cada caso en particular. Pero ¿cómo llevar a cabo o qué debe saber la familia en estas situaciones de recaída? Justamente algo que se ha trabajado ya en los últimos años y que ha cambiado un poco el modelo de abstención. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente tratábamos de que la persona que hacía un tratamiento no consuma absolutamente ninguna sustancia y vemos que es muy difícil, entonces por eso trabajamos en lo que vos decías, doctor, en la prevención de la recaída, en que la persona pueda adquirir herramientas personales en cuanto a su capacidad de afrontar las situaciones difíciles, a afrontar estas experiencias que generalmente lo llevan a consumir una sustancia y que en el caso de que ocurra una recaída pueda saber manejar justamente los síntomas, los malestares, las molestias que pueda sentir esa persona y que las recaídas no le produzcan los trastornos que anteriormente le producían. Entonces saber manejar mejor estas situaciones. Es muy difícil que no haya recaídas. De hecho, la recaída es parte del tratamiento, es parte de la recuperación de la persona, porque a una recaída cuanto más leve sea es mucho mejor para la persona, porque lo va a llevar a entender mucho más sobre su propia enfermedad, sobre su propia salud y de esa manera evitar deteriorarse más en el tiempo. Por eso decía que el trabajo que más tratamos de hacer ahora justamente es el de prevenir las recaídas. Qué importante mensaje, doctor, sí, que las recaídas pueden llegar a ser parte del proceso y entender que justamente hay un equipo detrás que está acompañando todo este paso a paso. Producción me está diciendo ya que se fue volando nuestro programa, pero el otro integrante de nuestro equipo me dijo: yo no puedo dejar pasar mi pregunta, así que voy a pasar con el doctor Emilio Arreola para que pueda hacerte su pregunta. Muchas gracias, Juan. Así es mismo, doctor. Realmente muy importante toda la información que estamos llegando, porque estamos hablando de adolescentes y nosotros hemos mencionado muchas veces adicción acá a videojuegos, a bebidas azucaradas, a ultraprocesados, que si bien lo llegaste a mencionar, eso después puede ir evolucionando a otras adicciones. Solamente para dirigirnos a los padres, a mamá, a papá que te están ahora viendo, ¿cuáles son esos signos de alarma, si podemos reforzar? ¿Cuáles son los signos de alarma que tiene que llamarte la atención? Porque una cosa es una adicción a un videojuego o a un elemento como bebidas azucaradas, pero cuando ya pasamos a algo que puede ser un poco más peligroso, ¿cuáles eran los signos de alarma que podemos recordarle a los padres? Justamente algo importante de entender es que estas nuevas conductas adictivas, la adicción a los videojuegos, al internet, a las redes sociales, hace que la persona de repente se desconecte con su entorno, con su realidad, mucho más de lo que habitualmente pueda estar conectado. Entonces por eso hay que tener en cuenta estos cambios, estas conductas. Por ejemplo, a modo de descripción, chicos que amanecían jugando los videojuegos, por ejemplo, y que sin dormir tenían que ir a la escuela. Obviamente son cuestiones que a uno le tiene que llamar la atención, y que después de la escuela venían y dormían toda la tarde para retomar otra vez este ritmo de juegos en línea, por ejemplo. Entonces todas esas conductas, todas esas pequeñas alarmas que tienen que alertar a las personas que están más cerca de los chicos y adolescentes para que el tema de videojuegos, todos hemos tenido videojuegos, todos nos hemos pasado mucho tiempo jugando, pero no es bueno que uno amanezca jugando o que tenga contactos, como ahora ocurre muy frecuentemente en estos juegos en línea,
con personas de otros países, porque uno cree que el adolescente está contactando con una persona de su misma edad en otro país, realmente tiene otro sentido, otra idea detrás de esto. Entonces por eso es importante tener en cuenta esto, y como ahora está muy de moda, ¿no? Para que se calme el chico, la criatura, le da el celular, le pone la computadora y que se quede ahí conectado o hiperconectado. Entonces son esas cuestiones que tenemos que entender, que los padres deben entender, que las personas que están cerca de los chicos, los adolescentes entiendan, y que son signos de alerta, signos de alarma que tenemos que tomar muy en cuenta. Realmente, doctor, un mundo de información. Yo creo que podemos estar hablando muchísimo más, pero pasó volando el programa. Producción me avisa que ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces quiero que ahora todos los que nos están viendo, mamá, papá, los abuelos, ¿qué mensajito final podrías dejarle a ellos? Hablen con los hijos, hablen con los chicos, hablen en la familia y tengan la información más amplia y más correcta sobre los efectos que pueden tener las sustancias psicoactivas y las conductas adictivas en un chico una persona que se está desarrollando, en un adolescente que esperamos que tenga un nivel de funcionamiento lo más óptimo posible cuando sea adulto. Entonces ese es el mensaje que quiero dejarle, el mejorar la comunicación entre los componentes del núcleo familiar. Muchísimas gracias, doctor. De vuelta, un verdadero honor tenerte con nosotros esta noche. Te pediría dos cositas antes de irnos. Una, si podrías recordarnos, por favor, dónde puede consultar justamente todas las personas. Vamos a pedir a la producción que nos ponga el zócalo del número de teléfono. Le agradecería que nos avise dónde pueden consultar. Y por último, un saludito final que quieras dejar. Bueno, el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones se encuentra sobre la calle Venezuela, 1140, al lado de la CIMED, para que se ubiquen mejor. Estamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Para cualquier tipo de consulta está el número de teléfono que ahí está citado. Pueden acercarse si quieren, si es por primera vez, sin ningún problema. Y el mensaje que quiero dejarles, más que saludarle a alguien, es insistir en el tema de las adicciones, que la mejor forma de abordaje es conversando y hablando, y es mucho mejor prevenir que curar. Entonces, cuanto más podamos prevenir el inicio del consumo de sustancias psicoactivas, va a ser mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Yo creo que el mensaje fue un mensaje muy fuerte. Esperemos que justamente haya llegado a todos nuestros televidentes. Y de vuelta, recordarte a vos que nos estás viendo esta entrevista y todo, vas a poder de vuelta encontrar en nuestras redes sociales. Y no olvides también de seguirnos en @atusalud.paraguay en el TikTok. Emilio, ¿tenés un saludito final que quieras dejar? Y a los dos compañeros que están en Chicano capacitándose, un saludo especial a Fede y a Andrés Jiménez. Muchas gracias, Emilio. Yo también un saludo final a todos mis pacientitos que me están viendo. Y por último, Emilio, antes de despedirnos y agradecerle de vuelta al doctor, quiero que nos ayudes para que les recuerde a la gente quiénes hacen posible nuestro programa. Claro, este espacio de salud, este programa es presentado por David, la revolución en nutrición, lo mejor que es de Quimfa. Y estamos también auspiciados por Clinisoy, clínica neonatal y pediátrica, donde cuidamos el vínculo más importante, que es el amor de la familia. Así también Cetobel, tu nueva vitamina C de extracto de acerola. Cetobel, la dosis justa, la dosis natural, es de Laboratorios EMPA. Y, como no, Metabolic Care, Centro de Estudios Metabólicos de Diabetes y Obesidad. Metabolic Care, excelencia médica en salud metabólica, donde Andrés y Federico te atenderán con reservas al 0973-162-162. Se nos fue el programa de Emilio, volando, pasó. Queremos agradecerte a vos por siempre la preferencia, por estar con nosotros todos los jueves. Doctor Daniel Cantero, realmente un honor de vuelta agradecerte que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros y el importante mensaje que pudiste dejar a la gente. Te esperamos de vuelta todos los jueves y la siguiente semana tenemos un súper tema. Ya vamos a estar adelantando en nuestras redes sociales y nos vemos la otra semana. Saludos.